Sydney McLaughlin-Levrone está de vuelta. Y su regreso a los 400 metros vallas no fue simplemente otra carrera dentro de una temporada. Fue el momento que todos los aficionados al atletismo estaban esperando. Después de casi 2 años alejada de su prueba principal, la campeona olímpica y plusmarquista mundial volvió a colocarse frente a las vallas, y lo hizo de una manera que inmediatamente volvió a poner su nombre en el centro de la conversación. Durante mucho tiempo existió una pregunta que nadie podía responder con seguridad: ¿seguía siendo Sydney la misma atleta después de la lesión? Porque volver a competir es complicado para cualquiera, pero regresar cuando eres la mujer que ha cambiado por completo los límites de una disciplina es una historia completamente diferente. Sydney no tenía que demostrar que podía correr. Tenía que demostrar que todavía podía dominar. Y lo más impresionante es que su regreso no comenzó directamente con los 400 metros vallas. La estadounidense fue reconstruyendo su temporada paso a paso, como si estuviera armando nuevamente todas las piezas que necesitaba para convertirse en la mejor versión de sí misma. Primero llegaron los relevos 4 por 100 metros. Después probó los 100 metros vallas. Más tarde aparecieron los 200 metros. Cada carrera tenía un objetivo diferente: recuperar ritmo, velocidad, confianza y, sobre todo, comprobar cómo respondía su cuerpo después de tantos meses fuera de la competición. Su aparición en los 100 metros vallas ya había sido una señal importante. Sydney registró 12,71 segundos, una marca impresionante teniendo en cuenta que llevaba muchísimo tiempo sin competir con obstáculos. Pero todavía faltaba descubrir si su velocidad pura seguía intacta. Y entonces llegaron los 200 metros. Ahí empezó a quedar claro que la Sydney McLaughlin-Levrone que todos conocían no había desaparecido. En Los Ángeles, la estadounidense corrió los 200 metros y mostró una explosividad impresionante. Primero consiguió 22,37 segundos y poco después llegó una actuación todavía más llamativa en el La Grand Prix. Frente a varias velocistas de primer nivel, Sydney no se limitó a competir. Desde los primeros metros comenzó a tomar el control de la carrera. Entró con fuerza en la curva, construyó una ventaja enorme y cuando llegó a la recta final parecía que las demás atletas estaban luchando por algo que ya le pertenecía. El cronómetro se detuvo en 22,07 segundos. Nueva mejor marca personal. Y ese resultado tenía un significado enorme. Sydney no era solamente una especialista de las vallas que había regresado después de una lesión. Seguía teniendo una velocidad pura de altísimo nivel. Y eso era precisamente lo que podía convertir su regreso en algo aterrador para sus rivales. Porque los 400 metros vallas no se ganan solamente con técnica. La velocidad es fundamental. Una atleta necesita salir rápido, mantener una zancada eficiente, atacar cada obstáculo y conservar suficiente energía para los últimos metros. Sydney ha conseguido combinar todas esas características de una manera que muy pocas atletas han logrado en la historia. Pero ahora tenía que recuperar esa combinación. Habían pasado aproximadamente 21 meses desde su última carrera en los 400 metros vallas. Demasiado tiempo para una prueba tan técnica. Durante ese periodo, otras atletas habían seguido compitiendo, acumulando carreras y mejorando sus marcas. Sydney, en cambio, tuvo que concentrarse en recuperarse y volver a preparar su cuerpo para soportar nuevamente la intensidad de una vuelta completa con 10 obstáculos. Y finalmente llegó el momento. El Edwin Moses Legends Meet. La expectación era enorme. Todo el mundo quería saber qué versión de Sydney aparecería en la pista. ¿Saldría conservadora? ¿Le faltaría ritmo? ¿Podría mantener la velocidad hasta el final? ¿La lesión habría dejado alguna huella en su manera de correr? El disparo de salida respondió a muchas de esas preguntas. Sydney salió con seguridad. Desde las primeras vallas empezó a imponer su ritmo y rápidamente comenzó a separarse de sus rivales. No parecía una atleta que estuviera intentando descubrir nuevamente cómo correr esta prueba. Parecía una campeona que estaba recuperando poco a poco algo que ya conocía perfectamente. Valla tras valla, la diferencia aumentaba. Sydney mantenía el control mientras las demás luchaban por seguirle el ritmo. Cuando llegó a la parte final de la carrera, la victoria ya parecía asegurada. Y entonces cruzó la línea de meta. 52,7 segundos. Victoria. Y además, mejor marca mundial de la temporada. Después de casi 2 años sin competir en los 400 metros vallas, Sydney McLaughlin-Levrone acababa de regresar directamente a la cima. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Porque 52,7 segundos no era el objetivo final. Ni siquiera estaba cerca de su récord mundial de 50,68. Para cualquier otra atleta, 52,70 sería una marca extraordinaria. Para Sydney, después de una ausencia tan larga, era algo diferente, era un punto de partida. La propia atleta lo dejó claro después de la carrera. Todavía había cosas que mejorar.
Necesitaba recuperar sensaciones, practicar más las vallas y seguir trabajando en los pequeños detalles técnicos. No estaba diciendo que había regresado a su máximo nivel. Estaba diciendo que acababa de comenzar el proceso. Y esa es probablemente la parte que más debería preocupar a sus rivales. Porque imaginen lo que significa que una atleta que todavía está recuperando su forma pueda correr el mejor tiempo del mundo. Ahora imaginen qué puede suceder cuando esa misma atleta tenga varias carreras más, semanas de entrenamiento específico y toda la confianza de vuelta. Ahí es donde aparece la verdadera amenaza. Sydney no regresó para correr una sola carrera. Regresó para recuperar su lugar en la cima. Y aunque su 52,70 fue impresionante, todavía quedaba muchísimo por descubrir. Su velocidad estaba regresando. Su técnica comenzaba a recuperar su precisión. Su confianza aumentaba. Y su cuerpo estaba empezando nuevamente a acostumbrarse a la exigencia de los 400 metros vallas. La gran pregunta ya no era si Sydney McLaughlin-Levrone podía volver. Eso ya estaba respondido. La pregunta era mucho más peligrosa. ¿Qué ocurrirá cuando Sydney vuelva a estar completamente preparada? Porque la atleta que vimos en aquella primera carrera todavía no era la versión que rompió el récord mundial. Era solamente una campeona despertando nuevamente. Y si 52,7 segundos eran el comienzo, nadie podía saber hasta dónde podía llegar cuando todo volviera a funcionar a la perfección. Los 52,7 segundos de Sydney McLaughlin-Levrone podían parecer una marca muy lejana de los 50,68 de su récord mundial. Pero comparar directamente esos dos tiempos sería quedarse solamente con el número y perder completamente el contexto. Porque Sydney no estaba corriendo en su mejor momento. No llevaba meses compitiendo con normalidad, no había acumulado una temporada completa y acababa de regresar después de una ausencia de casi 2 años. Y aún así, terminó siendo la mujer más rápida del mundo en esa temporada. Eso cambia completamente la perspectiva. Para entender lo impresionante de aquel resultado hay que recordar todo lo que había ocurrido antes. Sydney había tenido que alejarse de la competición debido a una lesión de rodilla que prácticamente terminó con su temporada anterior. Mientras sus principales rivales seguían compitiendo, ella estaba concentrada en recuperar su cuerpo y reconstruir su preparación. Volver después de una lesión ya exige paciencia. Pero volver cuando eres la plusmarquista mundial de la prueba es todavía más complicado, porque cualquier resultado será comparado inmediatamente con tus mejores actuaciones. Un tiempo de 52 segundos puede parecer decepcionante cuando existe un récord de 50,68. Sin embargo, para Sydney aquel número tenía un significado completamente diferente. Era una señal de que el proceso estaba funcionando. Después de la carrera, la estadounidense no hablaba como alguien que acababa de alcanzar su máximo nivel. Todo lo contrario. Reconocía que todavía tenía cosas que mejorar y que necesitaba más práctica específica con las vallas. Había detalles técnicos que todavía no estaban completamente afinados y sensaciones que tenían que regresar. Y eso es fundamental en los 400 metros vallas. Esta prueba no permite simplemente correr y saltar. Todo debe estar sincronizado. La salida, la primera curva, el número de pasos entre cada valla, la posición del cuerpo, el aterrizaje y la capacidad de acelerar después de cada obstáculo forman parte de una misma secuencia. Si una sola pieza falla, el ritmo completo puede romperse. Después de tantos meses sin competir, Sydney tenía que reconstruir esa automatización. Pero tenía una ventaja enorme. Ya conocía el camino. Había pasado años perfeccionando cada detalle. Sabía exactamente cómo quería correr la prueba. Sabía dónde atacar, cuándo conservar energía y cómo preparar la parte final de la carrera. Su experiencia no había desaparecido durante la lesión. Y tampoco había desaparecido su velocidad. Eso quedó demostrado en los 200 metros. Los 22,07 segundos eran mucho más que una simple mejor marca personal. Eran una advertencia. Sydney todavía tenía la explosividad necesaria para competir con las mejores velocistas del mundo. Y cuando esa velocidad se combina con su técnica de vallas, el resultado puede ser devastador. Porque esa es una de las grandes diferencias entre Sydney y muchas de sus rivales. Ella no depende de una sola cualidad. Puede ser extremadamente rápida en los primeros metros. Puede mantener una técnica precisa sobre los obstáculos. Puede soportar la fatiga de la segunda mitad de la carrera. Y además posee una experiencia enorme en las competiciones más importantes. Cuando todo eso funciona al mismo tiempo, aparece la atleta que estableció el récord mundial. Pero para volver a ese nivel necesitaba tiempo. Y por eso su regreso fue tan inteligente. No intentó demostrarlo todo en la primera carrera. Primero recuperó sensaciones en los relevos. Después utilizó los 100 metros vallas para volver a competir con obstáculos. Más tarde corrió los 200 metros para recuperar velocidad.
y solamente cuando su cuerpo estaba preparado volvió a enfrentarse a los 400 metros vallas. Cada etapa tenía un propósito. No era una serie de carreras al azar. Era una reconstrucción cuidadosamente progresiva. Y cuanto más avanzaba, más evidente se hacía que Sydney estaba recuperando su nivel. El problema para sus rivales era que ellas no podían esperar a que estuviera completamente preparada. Tenían que competir contra ella desde el principio. Y desde el principio Sydney ya estaba arriba. 52,7 segundos. Mejor marca mundial de la temporada. Primera carrera después de casi 2 años. Eso significaba que el margen de mejora podía ser enorme. Una salida más rápida podía quitar algunas centésimas. Un mejor ritmo entre las primeras vallas podía añadir otra mejora. Una curva más eficiente podía reducir todavía más el tiempo. Y si Sydney recuperaba completamente su velocidad en los últimos 100 metros, el cronómetro podía empezar a caer rápidamente. Por eso las demás atletas tenían un problema. No tenían que prepararse solamente para la Sydney que habían visto en Atlanta. Tenían que prepararse para la Sydney que podía aparecer unas semanas después. Y esa versión podía ser mucho más rápida. Pero mientras Sydney trabajaba en su regreso, el calendario avanzaba rápidamente hacia uno de los momentos más importantes de la temporada, los Trials de Estados Unidos. Aquí no importaba la reputación. No importaba que Sydney fuera campeona olímpica. No importaba que tuviera un récord mundial. Los Trials exigían resultados. Y la competencia estadounidense era brutal. Para conseguir una plaza olímpica había que superar a algunas de las mejores atletas del planeta. Una mala carrera podía cambiar completamente el destino de una temporada. Por eso la preparación de Sydney tenía que ser perfecta. Su entrenador Bobby Kersee sabía que el objetivo no era simplemente conseguir una gran marca en una reunión cualquiera. El verdadero objetivo era que Sydney llegara al momento decisivo en las mejores condiciones posibles. Y eso significaba no apresurar el proceso. No perseguir récords demasiado pronto. No exigirle al cuerpo más de lo necesario. Cada carrera tenía que ayudarla a acercarse un poco más a su mejor versión. La experiencia también jugaba a su favor. Sydney ya había vivido la presión de unos Juegos Olímpicos. Ya había ganado un título olímpico. Ya había sido campeona mundial. Ya había corrido por récords frente a miles de personas. Sabía lo que significaba estar bajo los focos. Y sabía cómo manejar esa presión. Eso podía convertirse en una ventaja enorme cuando llegara el momento decisivo. Porque en una carrera de 400 metros vallas no solamente compiten las piernas. También compite la cabeza. Hay que mantener la calma cuando una rival comienza rápido. Hay que confiar en el propio ritmo cuando las demás parecen acercarse. Hay que resistir la presión cuando las piernas empiezan a pesar y todavía quedan varias vallas. Sydney ya ha demostrado que sabe hacerlo. Ahora necesitaba recuperar esa sensación después de la lesión. Y cada carrera podía acercarla un poco más. La primera había dicho, sigo aquí. La siguiente podía decir, estoy mejorando. Y después podía llegar el momento en el que todo volviera a encajar. La velocidad, la técnica, la resistencia, la confianza. Y entonces las cosas podían ponerse muy difíciles para todas las demás. Porque una Sydney que corre 52,70 después de una larga ausencia ya es peligrosa. Pero una Sydney completamente preparada es otra historia. Esa atleta no solamente quiere ganar, quiere dominar. Y cuando una campeona con un récord mundial comienza a recuperar su mejor nivel, las demás no tienen el lujo de cometer errores. La carrera por el oro olímpico estaba comenzando a tomar forma. Y Sydney McLaughlin-Levrone acababa de demostrar que todavía quería estar en el centro de ella. Pero la verdadera prueba para Sydney McLaughlin-Levrone todavía estaba por llegar. Su primera carrera había demostrado que podía regresar, sus 22,07 segundos en los 200 metros habían confirmado que su velocidad seguía intacta y los 52,70 en los 400 metros vallas habían enviado un mensaje directo a todas sus rivales. Sin embargo, ganar después de una ausencia tan larga no era suficiente. Sydney no quería simplemente volver a competir. Quería recuperar el dominio que la convirtió en una de las atletas más importantes de su generación. Porque cuando hablamos de Sydney, el estándar no es correr bien. El estándar es el récord mundial de 50,68 segundos, el oro olímpico, el título mundial y aquella versión de la estadounidense que parecía capaz de hacer que una prueba tan complicada como los 400 metros vallas pareciera sencilla. Y precisamente por eso los 52,7 segundos eran tan interesantes, no representaban su techo, sino el primer paso de su regreso. Todavía tenía detalles técnicos que corregir, ritmo que recuperar y confianza que reconstruir. En una prueba donde cada paso puede cambiar el resultado, incluso una pequeña mejora puede convertirse en una diferencia enorme.
Una salida más rápida, una transición más limpia entre las vallas, una curva mejor ejecutada o una recta final más fuerte pueden quitar décimas del cronómetro. Sidney conoce todos esos detalles después de años compitiendo al máximo nivel. Su cuerpo necesitaba volver a recordar lo que su mente ya sabía hacer. Y esa combinación entre experiencia y margen de mejora podía convertirse en su mayor ventaja. Además, Sidney tenía algo que sus rivales no podían ignorar: ya sabía cómo ganar los grandes campeonatos. Había competido en unos Juegos Olímpicos, había soportado la presión de una final mundial y había establecido un récord mundial cuando todas las miradas estaban sobre ella. Esa experiencia permanece incluso después de una lesión. El cuerpo puede necesitar tiempo para recuperar su máxima velocidad, pero la mentalidad de una campeona no desaparece. Por eso cada nueva carrera podía ser más peligrosa que la anterior. Una vez recuperado el ritmo, Sidney podía empezar a acercarse nuevamente al territorio de los 51 segundos y, después, quién sabe, volver a mirar hacia los 50. Pero antes estaba el gran desafío de los Trials de Estados Unidos. Allí no importaría su reputación, su récord mundial ni las medallas que ya había ganado. Tendría que demostrarlo nuevamente sobre la pista. La presión sería enorme porque Estados Unidos posee una profundidad extraordinaria en el atletismo, pero Sidney ya conoce perfectamente este tipo de escenarios. Cuando aumenta la presión, suele responder con actuaciones todavía más fuertes. Su objetivo no era simplemente clasificarse. Quería llegar a los Juegos Olímpicos en condiciones de defender el título que había conquistado anteriormente. Y eso hacía que su preparación fuera todavía más importante. Los 200 metros habían demostrado que tenía velocidad. Los 100 metros vallas habían demostrado que seguía teniendo explosividad y coordinación. Los 400 metros vallas habían confirmado que todavía podía dominar. Ahora tenía que juntar todas esas piezas: velocidad, técnica, resistencia y confianza. Cuando esos 4 elementos vuelvan a funcionar al mismo tiempo, sus rivales tendrán un problema enorme. Porque una Sidney capaz de correr 52,70 después de casi 2 años fuera ya es peligrosa, pero una Sidney completamente preparada es una historia completamente diferente. Esa atleta no solamente quiere ganar, quiere dominar. Y cuando una campeona con un récord mundial empieza a recuperar su mejor nivel, las demás no pueden permitirse errores. Cada décima será importante, cada valla puede decidir la carrera y cada pequeña ventaja puede convertirse en una diferencia imposible de recuperar. La carrera por el oro olímpico estaba tomando forma, y Sidney McLaughlin-Levrone acababa de demostrar que todavía quería estar en el centro de ella. Lo más emocionante es que nadie sabía exactamente dónde estaba su límite. Tal vez podía volver a acercarse a los 50 segundos. Tal vez podía desafiar nuevamente su propio récord mundial. Tal vez podía sorprender al mundo una vez más. Pero para descubrirlo tendría que seguir compitiendo, seguir trabajando y seguir recuperando la confianza que había construido durante tantos años. Lo único seguro era que 52,70 no parecía el final de su historia. Parecía el comienzo de algo mucho más grande. Sidney ya había demostrado que podía volver. Ahora tenía que demostrar que podía volver a ser imparable. Y si conseguía recuperar completamente esa versión de sí misma, las demás atletas tendrían que enfrentarse nuevamente a la mujer que cambió los límites de los 400 metros vallas. La campeona estaba de regreso, la velocidad estaba volviendo y la gran batalla por el oro olímpico apenas comenzaba.